Muy buenas a todos, ¿cómo se encuentran? Nos preparamos para la sesión número 5 del módulo de inglés de las preparatorias para las pruebas ICAES. En esta sesión vamos a trabajar dos partes. La primera va a ser el completar de texto, la actividad de completar de texto, y como segundo, la actividad de comprensión de textos. Muy bien. Como primero vamos a tener 20 minutos para resolver la primera parte, que es la de completar textos. Rápidamente vamos a repasar cuáles son los pasos que tenemos que seguir al momento de responder la actividad de completar de textos. Primero que nada, tenemos que revisar los títulos. Recuerden que es muy importante revisar los títulos para saber de qué se trata el texto que vamos a leer, que vamos a desarrollar, ya que el título y las imágenes nos pueden dar una idea exacta de lo que va a tratar el texto, ¿sí? Y al leer ese título y ver esta imagen, es más sencillo que nosotros en nuestra cabeza tengamos una idea general y nos sea más fácil desarrollar el ejercicio, ya que pues al tener una idea, por ejemplo, de que sea sobre arte o sobre animales, pues ya vamos a encontrar más relación con el vocabulario, con las palabras, y va a ser más fácil que por medio de intuición vayamos a hacerla. Entonces, ese sería el paso número 1 y el paso número 2. Entonces, utilizamos los conocimientos que tenemos sobre el tema, basado en lo que leamos en el título y veamos en la imagen, para poder saber de qué se trata el texto. Muy bien. Ahora vamos al paso número 3. Este es muy importante. Utilizando el conocimiento que nosotros tenemos sobre el tema de lo que se trata el texto, vamos a utilizarlo como pistas para entender el vocabulario, ¿sí? Por ello podemos relacionar los términos que se parezcan en español o vamos relacionando las ideas para saber de qué se trata y qué sería, digamos, la palabra que no conocemos, cuál sería su posible significado. Número 4. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a leer cada una de las oraciones por separado, ¿sí? Entonces, normalmente hay entre 5 a 10 palabras que debemos completar. Así que cada oración va a tener una palabra. Incluso puede que haya más de una palabra en una sola oración o en una oración larga, que quiere decir que contenga varias oraciones, pero están separadas por coma, más no por puntos. Así que vamos a trabajar cada vez que haya un punto. Entonces, hasta ahí paramos. ¿Qué es lo más importante que debemos hacer? Vamos a comenzar oración por oración. ¿Listo? Oración por oración. No lo leamos todo, porque como ya lo he dicho previamente, al leerlo todo, cuando lleguemos a resolver el primer ejercicio de los 10, la primera palabra de los 10, es muy probable que no recordamos, entonces vamos a perder el tiempo, ¿sí? Y lo más importante en la prueba si caes es ahorrar tiempo, porque cuando uno no ahorra tiempo, va y uno llega al final de la prueba, ya después de las 5 horas, uno está agotado, está cansado, y muchas veces uno lo hace al pinochazo. Ya uno no quiere leer, no quiere pensar y simplemente, así como decimos los colombianos, lo que fue y llenamos eso, perdonen la expresión, a la loca y pues no debe ser así. Por eso es muy importante ahorrar tiempo. Entonces vamos a comenzar con, disculpen, vamos a hacerlo oración por oración. Bien, entonces primera oración la desarrollamos, pasamos a la segunda, la desarrollamos, la tercera y así hasta terminar. ¿Listo? También pueden haber partes del texto que no tengan ningún ejercicio, que no tengan una palabra con la cual debamos completar. Entonces, esos párrafos, esas oraciones, vamos a omitirlas. Si no tienen nada que vamos a desarrollar, pues no nos vamos a enfocar en ellas. ¿Por qué? Porque vamos a perder tiempo. Otra cosa también muy importante, si estamos leyendo y utilizando el conocimiento que tenemos para inferir qué vocabulario hay en caso tal de que no lo entendamos, si llega la casualidad de que no podamos responder el ejercicio, no lo entendemos, no entendemos la palabra y no podemos encontrar por ningún lado cómo poderlo resolver, pues se vale hacerlo al pinochazo, se vale hacerlo así. Lo importante es nunca dejar ninguna pregunta sin responder, por lo menos tenemos un 25% de probabilidad de acertarla. Muy bien, listo.
Y esos serían los 5 pasos. Entonces, número 1, vamos a revisar los títulos y las imágenes para poder saber de qué se trata el texto. Número 2, vamos a utilizar esa información para poder predecir de lo que se trata el texto. Número 3, utilizar también ese conocimiento para poder estructurar el vocabulario y el posible significado de las frases. Y número 4, vamos a desarrollar por oraciones. ¿Listo? Vamos a desarrollar por oraciones y lo que nos va a dar el número 5, oración por oración y nunca dejar ninguna sin contestar. Bien, este es el texto que vamos a trabajar. Voy a darles a ustedes 20 minutos para poderlo resolver. Esta primera parte, ya que la dividiéndose en las diapositivas, esta primera parte tiene 7 palabras que debemos completar y la segunda parte tiene 3 palabras que debemos completar. Así que por favor van a pasar el video y van a tomarse sus 14 minutos para desarrollar esta parte, para leerlo a conciencia, ¿sí? No utilicen traductores, no utilicen ayuda. Recuerden que esto es algo que debemos hacer nosotros a conciencia, porque ese día no vamos a tener ninguna ayuda de ningún tipo. Entonces, vamos a demorarnos nuestros 14 minutos. Si lo podemos demorar en menos, mucho mejor. Listo, la idea es no pasar de ese tiempo. Y en esta partecita serían 6 minutos. ¿Listo? Acá están las primeras 5 preguntas y acá están las siguientes 5 preguntas. Así que ustedes podrán pausar el video para leer e ir a buscar las preguntas, devolverse y responder y así sucesivamente. ¿Listo? Por favor, es muy importante que no se adelanten a la parte donde vamos a socializar las respuestas. Hagámoslos a conciencia, por favor. Muy bien. También algo que es muy importante, como ya lo he hecho muchas veces, el estudio del vocabulario, porque aquí eso es lo más importante, vocabulario, porque lo que tenemos palabritas, muy bien. Entonces, a partir de ahora tendrán sus 20 minutos para desarrollar el ejercicio. Acá en el video, pues no voy a esperar los 20 minutos, voy a seguir derecho. Bien, entonces una vez terminen o pasen los 20 minutos, terminen su ejercicio, podrán retomar al siguiente, a la socialización y al siguiente. Muy bien, ya debieron haber pasado los 20 minutos y es momento de hacer la socialización del ejercicio. Entonces tenemos las respuestas. Como primero, tenemos elephant riding in pocket. Muy bien. Como podemos ver en la imagen y en el título, ¿qué podemos inferir? Que el texto se va a tratar sobre los elefantes. ¿Sí? Y acá, como podemos ver en la parte superior del elefante de la imagen, vemos a una persona que está montando al elefante. Entonces inferimos de que el texto se va a tratar de eso mismo. Muy bien. Nosotros vemos esta palabra, pocket. Bien. Como la vemos en mayúscula, tenemos que inferir que es el nombre de un lugar. Y eso de pronto no sabemos de qué país ni qué ciudad será, pero al menos estamos seguros de que es un lugar. Así que nosotros pensamos en que el texto se basa de cómo es o de qué se trata el montar elefantes en un lugar en específico, que en este caso es Pocket. Bien, comenzamos con el ejemplo. In times, wild elephants walked around Pocket Island. Muy bien. En este caso, la respuesta tenemos la A. Bien. ¿Por qué la A? ¿Por qué la A? Porque estamos hablando de in former times. Bien. Former times es una expresión que se refiere a anteriormente. ¿Listo? Si decimos last times, podríamos decir en tiempos pasados. Puede ser in recent times, tiempos recientes. También puede ser in past times, tiempos pasados, como el anterior también podría ser. Pero siempre en las secadas, en las pruebas secadas, vamos a tener una respuesta
que pesa mucho más que la otra, vale mucho más que las otras. Y en este caso es former times, ya que es una expresión que se basa en antiguamente. Bien, vamos al número 26. But as digging for minerals and rubber plantations, espacio, the natural environment, elephants slowly disappear. Entonces tenemos acá the natural environment, que nos hacemos referencias a la naturaleza. ¿Listo? Entonces, siguiendo la idea, nosotros tenemos que digging for minerals and rubber plantations. Entonces podemos, por las palabras de acá, sacar plantaciones y minerales. ¿Listo? Entonces nosotros al pensar en plantaciones de minerales, podemos inferir en qué también, en la excavación de minerales, en retirar minerales. Y siempre la explotación de minerales no le ha favorecido al ambiente. En este caso vamos a mirar nosotros las opciones que tenemos. Entonces tenemos acá, los verbos que vemos aquí están en pasado, en tiempo pasado. Entonces tenemos acá los verbos bring, brought, y su traducción sería traer, cause, caused, causar, build, built, construir, change, changed, cambiar. ¿Sí? Si nosotros vemos la opción, la que mejor queda es cambiar, porque pensamos en que en esa explotación, esas plantaciones minerales, eso ha cambiado, eso cambió la naturaleza, ¿sí? Porque si seguimos con el significado de las demás, decimos construir la naturaleza, no, eso no construyó la naturaleza, ni causó la naturaleza, ni trajo la naturaleza, entonces no tienen sentido las otras tres significados, ¿bien? Por ende, la respuesta es la D. De aquí vuelvo a recalcar que lo importante es el vocabulario, ¿listo? Vamos a pasar a la siguiente. Listo, acá tenemos tres palabras en una sola gran oración. ¿Sí? Como podemos ver, hasta la parte 29, hasta la palabra 29 es donde encontramos el punto. Por eso vamos a trabajar con estas tres. Bien, as recently as 3 years ago, que sería viniendo la respuesta B, the only elephants to be found on Phuket were at tourist attractions. Entonces, vamos a mirar por qué. Nosotros vamos a utilizar esta expresión de pasado, ago, que significa atrás. Entonces, cuando decimos 3 years ago, nos referimos a 3 años atrás. 2 weeks ago, 2 semanas atrás. 1 month ago, un mes atrás. O también podemos decir hace un mes, hace 2 semanas, hace 3 años. Entonces, en este caso, diríamos tan recientemente como hace 3 años atrás. Bien, ¿por qué? Porque afterwards significa después, entonces no cuadra decir 3 años después, ni already que significa ya, 3 años ya, ¿sí? O along que significa junto o al lado, entonces 3 años al lado, tampoco tiene sentido. Entonces, en este caso, ago, 3 years ago. The only elephants to be, entonces acá tenemos lo mismo que la vez pasada, el verbo found, caught, contain or took. Vamos a mirar cuál de esos tres. Entonces, find, encontrar, catch, agarrar, contain, contener, take, tomar. Entonces, basados en esos cuatro significados, la única que cuadra a la perfección sería found. ¿Listo? Entonces, hace 3 años los únicos elefantes que fueron encontrados on Phuket, en Phuket, o sea, en ese lugar, were at, ¿en dónde los encontraron? Tourist, agencias turísticas, planes de turismo, reservaciones turísticas o atracciones turísticas. Entonces, ahí nos referimos nosotros aquí a lo que mejor suena, a lo que mejor cuadra. Esto vamos a inferir qué es lo que mejor cuadra. En este caso sería touristic attractions. Muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros, si pensamos ese tipo de elefantes y, disculpa, ese tipo de actividades con los elefantes, montar elefantes, eso se puede ver en una atracción turística. Por eso, esta palabra es la que mejor cuadra para la 29. Vamos a pasar ahora a la número 30. In late 1994, Safari Nature Tours began to offer visitors the opportunity to ride on an elephant on, tenemos el espacio, property in the hills. Muy bien. Acá lo importante que tenemos que
fijarnos primero es en las opciones. Tenemos his, our, your, they, their, disculpe. Esos son los adjetivos posesivos, de possessive adjectives. ¿Listo? Es algo importante que también debemos estudiar y por esta razón acá los anoté. Entonces, a la parte derecha tenemos todos los pronombres personales y en la parte izquierda tenemos el adjetivo posesivo y cada pronombre personal tiene su propio adjetivo posesivo. Entonces, ¿qué vamos a mirar nosotros? ¿A qué sujeto o qué pronombre es el que mencionan en la oración para nosotros poder saber cuál es el adjetivo posesivo que corresponde? Entonces, acá tenemos Safari Nature Tours begin to offer visitors the opportunity to ride on an elephant on. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? The Safari Nature Tours. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este begin ya es el verbo, la acción. Entonces, los tours de Safari en naturaleza comenzaron a ofrecer. Entonces, este Safari Nature Tours, este es el sujeto de la oración. Por eso es importante fijarnos nosotros en el sujeto para poder averiguar cuál es el adjetivo posesivo. Como hablamos de tours, ¿sí? Es algo plural, porque estamos hablando de tours, de varios tours. O sea, de esos tours, de ellos, de los tours. Entonces, como hablamos de algo plural, el pronombre que hace referencia a los plurales es el they, cuando hablamos de ellos. Muy bien, cuando hablamos de ellos. Entonces, por ende, si el pronombre personal es they, el adjetivo posesivo es their. Por ende, la respuesta es la D. Vamos a pasar a el 31 y el 32. Ese también es una oración larga, por lo que el punto llega hasta el final de la palabra 32. Así que vamos a trabajar dos palabras en esta sola oración. Regulated and controlled properly elephant riding can. Tenemos estos cuatro verbos. Vuelvo a recalcar la importancia de saber vocabulario. Si nosotros no sabemos este vocabulario, pues va a ser difícil poder responder esta pregunta. ¿Listo? Como provide tenemos proveer o proporcionar. Podemos deducirlo por el parecido a la palabra en español. Al igual que compete, que es competir. Pero afford y support, sí ya es un poco más difícil, ya que support no es soportar ni nada de eso, es apoyar. En este caso tenemos afford, bien, que es permitir. De todas estas cuatro oraciones que tenemos, la que más nos cuadra sería support, que es apoyar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hablamos acá regulated and control. Entonces, regular y controlar the elephant riding, que es el, el montar elefantes. Entonces, eso, ¿qué hace con la industria del turismo? La apoya, la ayuda. ¿Por qué? Porque genera dinero. Bien. Entonces tenemos acá and make the money to keep thousands of elephants in condition. Entonces nosotros pensamos, si el montar elefantes es algo que causa dinero, que genera dinero, que ayuda a la industria del turismo y causa dinero, es obvio que nosotros tenemos que mantener a los elefantes en qué tipo de condición. Entonces tenemos extreme, good, strict and changing. ¿Sí? Extremo no es, estricto tampoco. Changing, que es cambiante. De pronto, si no conocemos la palabra, pues podríamos descartarla el hecho de que tenemos la opción good, la B. ¿Sí? Y good es una palabra que yo llamo como las palabras universales porque son palabras que la mayoría de las personas conocemos. Entonces, es obviamente que tenemos que mantener a los elefantes en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque nos generan dinero a la industria del turismo. También. Seguimos, 33, 34. The natural habitat of the Asian elephant being reduced to the point that an estimated 2,000 stay in the wild. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la respuesta de la 33? Aquí nosotros vemos por el verbo been, que es un verbo que está en participio pasado, que esta es una oración que utiliza el tiempo presente perfecto. ¿Listo?
Cuando vemos una oración en presente perfecto, vamos a utilizar dos auxiliares, have y has. Para diferenciarlos, el has lo utilizamos para las terceras personas del singular, que es el he, she, it, para los singulares. ¿Listo? El have lo vamos a utilizar para los otros pronombres personales y para los plurales. Pronombres como I, we, they, you. Bien. Vemos acá las opciones was, are, have, has. Basados en lo que acaba de explicar, las opciones correctas serían have y has. Pero ¿de quién estamos hablando para saber cuál es la de las dos es correcta? Entonces volvemos a determinar cuál es el sujeto de la oración. Entonces decimos the natural habitat of the Asian elephant. Entonces tenemos acá el hábitat natural. ¿Sí? Ese es el sujeto de la oración. Y cuando decimos el hábitat natural, ¿a cuál de los dos grupos nos entra? Nos entra el grupo del has. ¿Por qué? Porque primero está en singular y segundo es un objeto, si es un lugar. Entonces entra para el pronombre it, que se utiliza para lugares, animales y objetos. Por ende, la respuesta sería la D, has. Bien. Hay que tener en cuenta que ustedes pueden encontrar verbos en participio pasado cuando estamos hablando del tiempo presente perfecto. Sea been, taken, seen, caused, closed y muchos otros más. Normalmente existen dos grupos, los regulares y los irregulares. En los regulares son los que vemos con ed, los irregulares son los que no vemos con ed y cambian. ¿Sí? Estos tres por coincidencia terminan en n, pero no significa que todos terminen en n. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto y también es algo a lo que también hay que echarle un poquito el ojo a la gramática del presente perfecto. Muy bien, y vamos a la segunda parte, la 34. So, has been reduced to the point that an estimated 2,000 stay. Entonces tenemos alive, busy, cool, close. Sabemos que close es cerrar, entonces no queda, porque decimos los elefantes permanecen cerrados, no creo que sea así. Cool, que significa cool, todo bien, tampoco creo que quede muy bien. Busy, bueno, busy es probable que algunos lo conozcan, otros no. Busy es ocupado, el adjetivo ocupado. Entonces, en este caso tampoco nos cuadra. Por ende, alive, ¿sí? Live, si nosotros tenemos alive y le quitamos la letra, la A, que al verbo live, que es vivir, entonces ahí podríamos entrarnos por esa parte. Quedan vivos, hay 2000 elefantes que quedan vivos. Alive es vivo, ¿bien? Live es el verbo vivir, entonces de ahí podríamos relacionar para poder responder la pregunta si ya descartamos la C y la D y nos quedan esas dos. Entonces, por ende, la respuesta es la A. Ahora la última. This number is not large. To prevent these animals from disappearing. Entonces tenemos otra expresión. Esta expresión es enough. Nosotros primero escribimos el adjetivo y después la palabra enough. Big enough, fast enough, heavy enough, weak enough, large enough, etc. Entonces, esto quiere decir suficientemente grande para big, suficientemente rápido para fast, suficientemente pesado para heavy, suficientemente grande para large, ya que son sinónimos con big. Entonces, en esta oración tenemos this number, el número, is not, no, large, to prevent this animal from disappearing. Entonces tendríamos not large enough, no es suficientemente grande para prevenir. Bien, igual porque esta, aunque no supiéramos la traducción, porque no hay ninguna de estas tres que se pueda utilizar después de un adjetivo. Nosotros no decimos large quite, ni decimos large much, ni decimos large rather. Bien, esas van antes del adjetivo. Quite large, much large, rather large. Esas van antes. Pero en este caso nos están preguntando por una palabra que va después. Y la única que se puede utilizar después como una expresión es enough, como ya lo expliqué anteriormente. Por ende, la respuesta es la C. Muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte, que es la comprensión de textos. Para desarrollar esta parte vamos a contar con 12 minutos. Listo, vamos a comenzar con los pasos a seguir para la resolución de esta parte.
Muy bien. Tenemos la comprensión de textos. Lo primero tenemos que hacer, los 3 primeros pasos que vamos a hacer son los mismos que vimos en la vez pasada. Lo único que vamos a variar es en los últimos pasos. Entonces, paso número 1, ya sabemos, vamos a revisar los títulos y las imágenes para detectar información. En la número 2 vamos a predecir lo que va a tratar el texto utilizando la información que hemos obtenido por medio del título y de la imagen. Número 3, vamos a utilizar también ese conocimiento para poder interpretar el vocabulario y lo que pueda tratar totalmente el texto. Ahora, vamos con el paso número 4. En la anterior actividad, para completar textos, primero nos dirigíamos al texto y después íbamos a la pregunta. Aquí no, aquí es al revés. Primero vamos a ir a todas las preguntas. Vamos a leer todas las preguntas y vamos a tratar de inferir todas las preguntas, ya sea entendiéndolas todas totalmente o si no, con palabras claves. Pero lo más importante es primero las preguntas. ¿Por qué? Porque si leemos primero el texto, cuando vayamos a la primera pregunta, es muy probable que no nos vayamos a acordar y entonces vamos a perder tiempo y vuelvo a recalcar que el tiempo es muy importante en las pruebas de CAE. Así que vamos primero por las preguntas. Una vez tengamos entendidas las preguntas y ya las tengamos en nuestra cabeza, la idea principal, procedemos a buscarlas en el texto. Ese sería el paso número 5. Una vez leemos y entendemos las preguntas, vamos a buscarlas en el texto. Ese es un tip muy importante. Siempre vamos a encontrar las respuestas en orden. ¿Qué quiere decir? Que la primera pregunta que tengamos va a aparecer al comienzo del texto. Si ustedes responden la segunda pregunta en cierta parte del texto, por ejemplo, en el primer párrafo, al final del primer párrafo, si responden la segunda pregunta al final del primer párrafo, quiere decir que la respuesta de la primera pregunta se encuentra atrás, atrás de donde ustedes encontraron la segunda. Entonces se tienen que volver para encontrarla ahí. Ustedes nunca van a encontrar la respuesta de la primera pregunta, por ejemplo, después de donde encontraron la segunda o después de encontrar la tercera. Nunca van a encontrar la respuesta de la cuarta pregunta después de donde ustedes encontraron la respuesta a la quinta. Siempre la van a encontrar en orden. Listo. Y vamos con el tip número 6. Una vez ustedes lean, esto solamente se aplica si ustedes no pudieron encontrar la respuesta a la pregunta. Ustedes llegan al final del párrafo, si no pudieron encontrar la respuesta, y intentan hacer un parafraseo, tratarla de entender con sus propias palabras. Y una vez lo hagan, les será más fácil poder encontrar la respuesta o volver a leerla para encontrar la respuesta. Bien, entonces vamos a comenzar. Voy a darles 3 minutos para que lean las preguntas. Sí, son 6 preguntas para darles 3 minutos para que lean las preguntas e intenten sacar la idea principal si no pueden entenderlas totalmente, las preguntas y las opciones. Van a pausar el video por 3 minutos, ojo sin trampa, y van a continuar con el ejercicio. Bien, una vez hayan pasado los 3 minutos para leer las preguntas, vamos a leer el texto. ¿Listo? Vamos a encontrar las respuestas en el texto. Bien, si por alguna razón se les olvidan, pues pueden retroceder un poco el video y volver a echarle un ojo a las preguntas. No hay problema. Entonces, aquí tienen el texto y tienen 12 minutos para encontrar las respuestas y solucionar el ejercicio. Como les dije en el ejercicio anterior, por favor pausen el video, tómense sus 12 minutos, su tiempo pertinente para poderlo desarrollar sin diccionario, sin ayuda, sin traductores. Recuerden que esto es para ustedes y solo para ustedes. Y una vez terminen sus 12 minutos, procedemos a la socialización, proceden a la parte de la socialización. Muy bien, ya pasaron los 12 minutos, así que vamos a comenzar con la socialización. Voy a explicar el por qué fue la respuesta. Bien, no me voy a basar totalmente ni a centrar en un 100% en la gramática. Simplemente voy a dar el por qué era esa respuesta y por qué no eran las otras. Muy bien, entonces vamos a comenzar con las 17. So, tenemos James Salter played an important part in the making of movies
from. Entonces, acá la idea importante es esta, played an important part. Sabemos que play, jugar, ¿sí? Play fútbol, play basketball, jugar. Entonces tenemos que James jugó en pasado una parte importante. So, movies, entonces en las películas. Y acá tenemos de un año a otro año, ¿sí? Entonces nosotros inferimos, listo, entonces él jugó un papel importante desde un momento en específico hasta otro momento en específico. Así que vamos a mirar en qué parte del texto se refiere. Entonces tenemos acá, during the 60s and 70s, he worked in filmmaking. Muy bien. Entonces acá en la pregunta tenemos the making of movies. Entonces si nos damos cuenta, filmmaking y making of movies es lo mismo, ya que film y movies son sinónimos, películas, ¿sí? Filmes, películas son sinónimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él trabajó durante los 60s y los 70s, entonces los 60s y los 70s. Entonces, la década del 60, ¿de dónde partió? ¿Dónde partió? De 1960 a 1969. Y la década de los 70 partió desde 1970 hasta 1979. Entonces, al leer y pensamos década de los 60, década de los 70, nos dice que fue de 1960 a 1979. Entonces, ahí tenemos la respuesta a la primera pregunta. Muy bien. Vamos a la siguiente. Tenemos acá, passionate falsehood is, ¿listo? Como vemos nosotros que estas palabras, estas dos palabritas están en cursiva, son nombres, nombres propios, ¿bien? Siempre que ustedes encuentren una palabra cursiva, una palabra que esté en cursiva en un texto, son nombres, nombres propios, ¿listo? Entonces, ¿qué viene siendo passionate falsehood? Bien, entonces acá en el texto decimos was adapted, nosotros inferimos que fue adaptado from book. Book también es una palabra que considero universal porque es libro y esa es una palabra que casi todo el mundo conoce. Entonces, Passionate Falsehood adaptada de un libro, del libro de Salter. Bien, entonces si normalmente todo lo que es adaptado de un libro, digo que en un 90% es una película, ¿sí? Al igual acá al final nos dice que Salter cuenta la historia de su vida en el film, ¿bien? Entonces acá está film, que es el sinónimo de movie, como les comentaba en la pregunta anterior. Entonces acá nos ratifica la respuesta a nuestra pregunta, movie, ¿bien? Entonces esta parte también es de mucha deducción, de mucha lógica. Entonces, ¿qué es lo que se adapta de los libros? Normalmente las películas. ¿Muy bien? Listo. Número 19. Tenemos Salter had nice and difficult times in ta, 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 ta. Entonces, Salter tenemos nice, difficult. Bien. Vocabulario, como les digo, es importante saberlo. Entonces, difficult, ahí viene por su similitud a difícil. De pronto, nice no lo conozcan. ¿Sí? Entonces, si tenemos nice and difficult, si tenemos algo y difícil, pues debe ser fácil y difícil, ¿sí? O bueno y difícil. Entonces, por ende, nice significa buenos, ¿listo? Entonces, the time viene de tiempo, entonces Salter tuvo buenos o tiempos difíciles, tiempos buenos o tiempos difíciles. ¿En dónde? Entonces, vamos a mirar. Decimos Salter's time in the film world, listo, ahí de una vez nos va introduciendo a la pregunta, is both good and bad. Entonces, el tiempo de Salter en las películas es good and bad, bueno y malo, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos de una vez que son buenos o malos, o fueron buenos y difíciles, ¿sí? Los tiempos fueron buenos y difíciles. Entonces, ¿qué es lo que fue bueno y difícil? The Film World, ¿bien? El tiempo en el mundo de las películas. Entonces vamos a mirar acá cuál fue. Entonces tenemos Acting Years, Big Screen Work, Visit to One City. ¿Listo? Acting Years, que son los años de actuación, sí es válido, podría ser. Visit to One City es visitar una ciudad, no, esa no es. Pero Big Screen World, que viene siendo un sinónimo de film world, ya que big screen quiere decir la pantalla grande, o sea, el cine, ¿sí? Esa es otra manera de llamarlo. Esa es más potente, más poderosa que la A,
¿sí? La A sí es válida, podría ser, pero la B es más potente, más poderosa. Por ende, la respuesta es la B. Entonces, lo que fue bueno y malo fueron sus tiempos trabajando en la pantalla grande, o sea, en el mundo del cine. Bien. Muy bien, vamos al 20. So, the last book was written by. Entonces, tenemos acá, last book. Bien, the last book. Como aparece en cursiva, ese es el nombre, ya sea del libro o de la película, ¿sí? Es un nombre propio. Entonces tenemos was written by. Ustedes normalmente ven al final de las películas directed by, written by, edited by, produced by. Eso es vocabulario que ustedes pueden aprender porque es algo que siempre vemos después de que acaban las películas para aquellos que ven los créditos. Entonces, written by, ¿sí? Entonces tenemos the last book, libro, was written by. Entonces tenemos escrito por. ¿Listo? ¿Quién fue el autor de ese libro? Entonces vamos a mirar si fue John Salter, Deborah Treisman o Nick Baumgarten. Entonces, leyendo todo este párrafo, la respuesta la encontramos al final. Tenemos Nick Baumgarten in the last book. ¿Listo? Entonces, Nick Baumgarten en the last book, en ese es el nombre del libro, describes Salter's opinion. Entonces ahí dice, describe, se parece a la palabra, la opinión de qué, de Salter. ¿Listo? Entonces, ahí de una vez inferimos que el libro pertenece a Nick Baumgarten. ¿Listo? Entonces la respuesta es la C. Número 21. So, James Salter thinks that his work in the cinema business was. Entonces, acá tenemos esta palabra importante, think, pensar. Entonces, James pensó que el trabajo en el cine, ¿qué? Entonces, tenemos not useful, not hard, not usual. Entonces, no usual, hard es duro, useful, esa de pronto es una palabra que no conocemos. Entonces, vamos a mirar. Entonces, tenemos acá dos partes. La primera es la que nos introduce al tema de la respuesta y la segunda parte es ya la que nos da la respuesta, nos complementa la respuesta. Tenemos of 16 text for movies, only 4 were popular. Bien, entonces tenemos de 16, 4 populares. ¿Listo? Entonces, 16 movies, 16 películas, 4 populares. ¿Qué quiere decir? Que no le fue muy bien. ¿Sí? Le fue muy regular. Y si miramos el final, tenemos Salter thought he was wasting his time. Entonces, este thought es el pasado de este verbo think. ¿Ok? Entonces, Salter, aquí dice Salter piensa, acá fue Salter pensó. Entonces, waste time es perder el tiempo. Es una expresión para referirse a perder el tiempo. ¿Listo? Entonces, como él perdió el tiempo, él pensaba que su trabajo en el cine usual, descartamos la C. No era duro, descartamos la C. Por ende es la not useful, que viene siendo inútil. ¿Sí? No fue útil, o sea, inútil, porque él perdió su tiempo ahí, así que él consideró que era inútil. Bien. Listo. Reading about James Salter's years in the cinema could be ta ta ta. Entonces, palabras claves, reading, leer, ¿listo? Y acá tenemos Salter's years in the cinema. Entonces, este years también es considero que es una palabra universal, años, que la mayoría de nosotros conocemos. Entonces, los años de James Salters en el cine, ¿listo? ¿Cómo eran? ¿Sí? Leyendo sobre los años de James Salters en el cine. Entonces, vamos a ver. Tenemos clever enough, aquí mirando la expresión que trabajamos hace un tiempo, just fair and interesting. ¿Listo? Es probable que de todas estas, la mayoría de las personas, la única que conozcan sea interesting. ¿Bien? Entonces vamos a mirar acá. Perhaps he was thinking in a larger artistic way, but it still makes for attractive reading. Entonces acá tenemos reading, mira. La pregunta tenemos reading y acá tenemos reading. Entonces, attractive reading, lectura atractiva. ¿Qué quiere decir? Que entonces leer sobre los años en el cine James Salter era ¿qué? Atractivo.
Entonces, quite interesting significa bastante interesante, ¿sí? Y acá tenemos que él todavía hace lectura atractiva. Entonces, de estas tres opciones, la única que podemos relacionar atractivo sería con interesante, ¿sí? Porque van de la mano, van del mismo hilo. Entonces, por ende, la respuesta sería la C. Entonces, simplemente en esta oración, attractive reading, lectura atractiva. Y acá, quite interesting, que es bastante interesante. Pero en el caso en que no supieran que es quite, tenemos interesting, o sea, interesante. Reading, interesting. Muy bien, eso sería todo por esta sesión. Espero que les haya servido un poco más, que hayan aprendido bastante vocabulario y pues lo que les quiero dejar hoy, por favor, estudien vocabulario, estudien bastante vocabulario. Si se dan cuenta es algo que es muy importante porque acá en estos textos vamos a manejar sinónimos e incluso en estos textos manejamos más el vocabulario que la propia gramática. Siempre vamos a manejar sinónimos, antónimos, palabras relacionadas, así que es muy importante que manejen el vocabulario. Muchísimas gracias y que pasen un excelente día. Nos vemos en la próxima.